Muy buenas, nos vamos a meter en el vídeo de por qué tu dolor ciático de repente tiene estas subidas, estas bajadas sin ese motivo aparente. Y por qué esto no significa que ni tu espalda esté empeorando, ni esos síntomas estén peor, ni ese ciático esté más cargado o más tenso. Así que vamos a meternos de lleno con ello. Si, como digo, si sientes que tu espalda de repente parece que está bien, tu ciático parece que está bien y de repente hay semanas en las que sube, ahora baja, ahora dependiendo si hace frío, hace calor, sube o baja, si has hecho más ejercicio, menos, sube o baja, es decir, es un valle, obviamente esto pasa muy a menudo, no es raro, no es extraño y no significa, lo más importante que entendáis, que estáis empeorando ni que va peor, ¿vale? Es normal que entre el miedo, es normal que entre la duda de decir, oye, es esa hernia, es ese piramidal, es ese ciático, pero quiero que os quedéis con algo clave, que no todo dolor significa que tu cuerpo esté empeorando, ¿vale? Y ahora vais a entender muy bien por qué digo esto, porque como digo, es algo muy normal y que muchos de los alumnos y de las personas que trabajan con nosotros en el centro pasa y hoy vais a entender el por qué, ¿vale? Como digo, algo que tenéis que entender y hay que romper este mito, y es que el dolor únicamente creemos que depende de ese piramidal, de esa hernia, de esa protusión, de esa ciática, y esto es un error. Es decir, esto es algo que tenemos que empezar a cambiar. El dolor no depende únicamente solo de ese tejido, de cómo está cargado ese piramidal, de cómo está de la estructura. ¿Por qué? Porque al final hay muchísimas personas que tienen un piramidal cargado, que tienen una carga en la zona lumbar o que tienen hernias y no tienen dolor. Y hay otras muchas personas que tienen la espalda perfecta y tienen mucho dolor. Por lo tanto, aquí tenemos que empezar a entender que el dolor no depende únicamente del tejido, sino que dependerá de otros factores que vamos también a ver a continuación, ¿vale? Pero esto es importante entenderlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque así perdemos el miedo de repente sube ese pico de dolor en la ciática y ahí entendemos que, oye, pues a lo mejor puede ser que esté cargado, tenga más tensión, tenga más carga, pero a lo mejor no, a lo mejor depende de otros factores, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Aquí, como explico a todos los alumnos de nuestro programa online, a todos los alumnos, a todas las personas que trabajan con nosotros en la clínica, quiero que veáis el dolor no como algo malo, sino como una alarma, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Al final el dolor siempre que aparece, aparece como una alarma de protección, ¿no? El dolor está ahí para, pues oye, si yo me quemo, pues aparece un dolor en el dedo para que quite el dedo, está perfecto. El dolor nos está protegiendo sobre, en este caso, de quemarnos el dedo, ¿vale? O, por ejemplo, en el caso de la ciática, pues aparece, puede que aparezca ese dolor para decir, oye, puede que esté un poquito cargado, no te vayas a correr mañana o no hagas ciertos ejercicios mañana para descansar, ¿vale? Perfecto, ahí cumple una buena función, pero ¿qué pasa si esa alarma sigue continuando y tú o no haces ejercicio, tampoco te estás pasando, o de repente te ha parecido tumbado o tumbada en el sofá, ¿vale? Pues aquí lo que estamos teniendo es esa alarma del dolor mucho más sensible. Se ha sensibilizado después de tanto tiempo con dolor, ¿vale? Entonces, esto será muy importante trabajar. Esta alarma, es decir, tendremos que también llamar al técnico para que regule esa alarma y la desensibilice. ¿Por qué? Porque si no va a estar continuamente sonando, ¿vale? Y esto es un trabajo que lo hacemos dentro del programa, que se hace con el trabajo del sistema nervioso, con el trabajo de también entender el dolor, de tener conocimiento de qué es lo que está pasando dentro de tu cuerpo y sobre todo por qué en tu caso está activándose o se ha sensibilizado esa alarma del dolor, ¿vale? Pero quiero que lo veáis como una alarma, que suena el dolor y de repente dices, oye, vale, tengo dos opciones, o digo que o me quedo con la que siempre me han dicho de como hay dolor, me estoy dañando más, tengo peor el ciático, tengo peor la espalda, es por las hernias, o entender qué es lo que está pasando en tu espalda, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? ¿Qué hace que esa alarma suba? Pues hay, sobre todo, hay cosas que son muchísimo más directas y esto es importantísimo entenderlo, como pueden ser, pues oye, hay unas cargas de porque he tenido un día en el trabajo súper estresado o he dormido mal durante varios días, o estoy comiendo mucho peor porque he salido fuera, he tenido vacaciones, o simplemente estoy comiendo peor en casa, o simplemente pues porque estoy mucho más pendiente del dolor. Y esto hace que se retroalimente y al estar mucho más pendiente tenga esa alarma mucho más sensible. O simplemente me muevo con miedo, o estas semanas que no estoy haciendo nada de ejercicio, o me he podido pasar, es decir, hay muchos factores, ¿vale? Que no voy a ponerme a detallar y a explicarlos en detalle porque solo quiero nombrarlos, pero que sepáis que están aquí. Es decir, todos estos factores que acabo de nombrar ahora, y hay muchísimos más, son los que hacen que esa alarma sensibilice, incluso pueda sonar. Si tú
llevas 2, 3 días sin dormir bien, esa alarma se sensibiliza y ante cualquier movimiento, ante cualquier gesto, o va a ser más susceptible a subir esa alarma del dolor, ¿vale? Por lo tanto, esto es súper importante entenderlo, ¿vale? Seguimos. ¿Qué es lo que pasa? Que, como digo, hay algo que entender, es decir, que yo te explique todo esto solo no es suficiente. Es decir, hay que trabajar en qué es lo que está pasando, es decir, qué factores están haciendo que en tu caso aumente el dolor, ¿vale? Dos, ¿qué trabajo específico necesitas? Porque tu piramidal puede ser porque hay una rotación interna de la cadera que esté tocada, hay una mandíbula que tenga mucha tensión, hay un cuello que tiene mucha rigidez, hay un pie que no está pisando bien y hay que mejorar esa pisada o esa fuerza del pie. Es decir, solo con entender los factores que influyen dentro del dolor no es suficiente. Uno, hay que trabajar tus factores específicos y dos, hay que trabajar ahora sí la parte estructural de tu cuerpo, ya sea en tu caso, la cadera, la rodilla, la espalda, zona lumbar, la rigidez, cada persona necesita un trabajo específico, ¿vale? Entonces, esto es importante también empezar a trabajar de manera individualizada. No me vale con que digan, no, yo voy solo a natación, o yo voy a pilates, o yo voy a yoga. Perfecto, el movimiento es buenísimo, pero no es para recuperar específicamente ese ciático o ese piramidal, ¿vale? Entonces, que conozcas todo esto está fenomenal, pero si no hay una acción clara, lo que va a pasar es que te frustres, que no entiendas por dónde o qué hacer, no entiendas si ahora me duele, si puedo hacer esto o no. Por lo tanto, como digo, una guía va a venir muy bien en estos casos, ¿vale? Entonces, como digo, no tenéis que hacerlo solo, es decir, no tenéis que hacer todo ese trabajo solas y solos. Nosotros lo que hacemos dentro del programa Espalda Cero, lo primero de todo es una valoración, conocer vuestro caso, qué es lo que os pasa, cómo podemos ayudarlo y a partir de ahí empezamos con un plan individualizado para cada persona, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Antes de nada, antes de entrar al programa, antes de todo, una llamada para analizar tu caso, ver tu situación específica, ver si podemos o no ayudarte y si puedes formar parte o no del programa. Todo esto es de manera gratuita. Esta primera parte de esta llamada con un miembro de nuestro equipo donde analizaremos lo que te he dicho, cómo está tu dolor, cuándo aparece, qué has probado y si tiene sentido o no el programa que tenemos para ti, ¿vale? Así que tenéis este código QR para poder escanearlo. Podéis agendar una llamada con el equipo. Directamente aquí tenéis un enlace, ¿vale? Que podéis copiar y pegar, que podéis poner en internet y ahí se os abrirán unos huecos para reservar una llamada que es, como digo, totalmente gratuita. Así que espero que os haya ayudado. Quedaros con el concepto de que no todo dolor depende únicamente de esa ciática y esas subidas y bajadas. Hay otros factores, que es lo que hemos comentado en el vídeo, que pueden hacer que esa alarma se sensibilice. Así que espero que os hayáis llevado una pildorita que seguramente os ha podido ayudar y nos vemos muy prontito. Un saludo, un abrazo y que paséis muy buen día.